Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos, esta noche. Mi hermano, es una bendición, ¿verdad? Que podamos estar aquí juntos todavía, hermano, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Fíjese, hermano, que es algo tremendo lo que estamos viviendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, de lo que estamos viviendo, pero estamos viviendo una batalla, estamos viviendo guerras. Estamos viviendo, hermano, ataques, hermano, directos a nuestras vidas, ataques directos a la iglesia, y todo esto, hermano, tiene un principio. Todo tiene un principio, hermano, bíblico, y todo tiene un principio espiritual. Fíjese que estamos viendo, hermano, hoy en día, ahí estamos, creo yo, sí, ahí estamos, gloria a Dios, espero que ahí estemos. Gloria a Dios. No sé qué estará pasando aquí, pero vamos a ver. No sé si ahí estamos, gloria a Dios. No ha cambiado todavía. Vaya, déjenme, vamos a ver si puedo salir de aquí y darle nuevamente. A ver si lo podemos hacer y si funciona ahí esto, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. No sé si ahí ya sale solo una. ¿Ya aparece una ahí? Ahí estamos ya. Gloria a Dios. Entonces les decía, hermano, de que todo tiene un principio. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano, que todo tiene un principio? Mire, usted sabe que se acaba de desatar una guerra ahorita en el Medio Oriente. Estamos viendo, hermano, de que Siria está siendo atacada, ya Rusia envió tropas, China está enviando tropas, Estados Unidos tiene tropas ahí cerca, Israel se está defendiendo. Entonces está empezando, digamos, una guerra literal aquí en la tierra. Pero antes de que haya empezado esa guerra en lo literal aquí en la tierra, empezó en lo espiritual. Empezó en el mundo espiritual. Empiezan a agarrarse, empiezan allá, hermano, y todo es reflejo de lo que sucede aquí. Usted se recuerda del pasaje donde el Señor le dice a Pedro que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces eso nos da a entender, hermano, que hay una conexión directa con lo que pasa en el mundo espiritual, se refleja en la tierra. Entonces podemos entender, hermano, que los cosmos, que hermano, el mundo cósmico, el mundo espiritual está en guerra. Hay una batalla extraordinaria en las galaxias, y podemos decir tipo guerra de las galaxias. Pero, hermano, es algo extraordinario porque eso se está reflejando aquí en la tierra. Veamos otro punto. En este momento, hermano, Satanás está, hermano, apuntando, digamos, armas y muchas cosas hacia la iglesia, muchos ataques. Este mes, hermano, del mes de septiembre y el mes de octubre, son los meses, hermano, en que Satanás y su iglesia, porque usted sabe que Satanás tiene una iglesia, y sus seguidores, es el mes donde se preparan, hermano, para celebrar, digamos, una fiesta grande en honor a Satanás. Entonces, hermano, hay ataques terribles en contra de la iglesia. No solo, hermano, le estoy hablando de la iglesia en general, pero hay ataques terribles en contra de esta iglesia. Hay ataques terribles en contra de la iglesia de allá también, del hermano X, del hermano fulano de tal. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, está en contra donde se predica el evangelio, donde se le da lugar a Jesucristo. Entonces, hermano, debemos entender nosotros de que estamos en guerra y que Satanás, hermano, no está contento. Por eso, hermano, es que apunta, hermano, y trata de atacar hogares, trata de atacar hermanos, trata de atacar la salud de las personas, trata de atacar los matrimonios, las escuelas, hermano, los trabajos. O sea, Satanás anda atacando, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Satanás no ataca de frente, siempre ataca de espaldas. Es un traicionero. Y eso, hermano, es lo que hacía Abimelech. Abimelech agarraba, hermano, y dice, y el Señor lo maldijo, porque Abimelech dice que atacó por la retaguardia a aquellos que venían desfallecidos, a los que venían cansados, a los que venían agotados. Hoy en día, hermano, si usted está agotado y usted está cansado, hay que pedirle al Señor que lo fortalezca.
hermano, que lo levante, porque una potestad llamada Abimelech está por la espalda esperando en qué momento le va a meter un cuchillo. Y no un cuchillo literal, sino espiritual. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque anda buscando gente que esté desanimada, gente que esté, hermano, cansada, gente que esté, hermano, bajo depresión y todo eso, hermano. ¿Para qué? Para atacarlos. Entonces Satanás, hermano, en este tiempo está mostrando, hermano, muchas cosas. Y este mes, precisamente el mes de octubre, hermano, comienza un ataque muy fuerte, hermano, a las iglesias, y comienza un ataque muy fuerte a la tierra. En avance, hermano, de lo que ha pasado en esta última tetrada, la novena tetrada, y se le llama novena porque es la novena vez que sucede 4 lunas seguidas de sangre, ¿verdad? En 2 años, coincidentemente que va con las fiestas judías. Y hace poco usted lo vimos, ¿verdad? Del domingo al lunes pudimos ver, hermano, cómo comienza el cumplimiento de todo esto. Escuchando al apóstol pudimos entender, hermano, cómo esta luna sangrienta o esta luna de sangre, cómo activa el jinete del caballo rojo, cómo activa muchas cosas y que trae destrucción, viene quitando la paz, hermano, y viene teniendo muchas cosas. Entonces usted y yo, hermano, debemos estar avisados, debemos estar, hermano, listos para lo que está sucediendo. Una de las cosas, hermano, que utiliza Satanás es el engaño y la mentira. Dice la palabra y la Biblia lo describe como padre de toda mentira. Entonces Satanás lo que utiliza es la mentira, el engaño, hermano, para ir confundiendo a la gente. Halloween, que es lo que yo quiero tratar de hablar, y espero mantenerme en el tema, porque hay muchas cosas que necesito platicar con usted, pero voy a tratar de mantenerme en lo que es el Halloween. Y este, hermano, es uno de los engaños mayores que Satanás tiene para este tiempo, hermano, porque le da un simbolismo de fiesta, un simbolismo de inocencia, y le da un simbolismo, hermano, religioso. ¿Por qué? Porque después del 31, hermano, viene el Día de los Santos, el Día de los Muertos, etcétera. Y ha mezclado, hermano, religión, ha mezclado con esoterismo, con brujería, con hechicería, con conjuros, con disfraces, con fiesta, hermano. Pero todo esto es algo bien orquestado que no ha empezado hace unos años, ¿va? No empezó hace poquito. Esto empezó hace muchos años. Entonces, hermano, todo lo que nosotros tenemos que hablar tiene que tener una base bíblica. ¿Por qué es que, hermano, usted y yo no podemos, o la iglesia no puede involucrarse con este tipo de eventos, o este tipo de fiestas, o este tipo, hermano, de cosas? Porque déjeme decirle, aún hay iglesias cristianas en este tiempo que celebran Halloween. Hay iglesias cristianas en que todavía disfrazan a los niños, todavía los llevan a hacer sus calabazas, todavía los sacan, hermano, a pedir dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Y, hermano, usted y yo debemos estar aprestos a todo este tipo de cosas y a todo este tipo de confusiones. Porque, hermano, usted y yo lo podemos entender tal vez, pero nuestros niños y nuestros jóvenes, les cuesta entenderlo, porque esto, hermano, ha sido mezclado como un ambiente o algo, hermano, cultural, algo que se ha metido en la cultura americana y se ha metido, hermano, por las venas, por los huesos, por todos lados. Y usted por eso mira, hermano, que hay tiendas, hermano, específicas que las abren para esta época, en que son, hermano, bodegas enormes, grandes, con miles de disfraces que tienen ahí. Y la gente, hermano, llega y es un negocio redondo para ellos. Entonces tenemos que entender, hermano, que y veamos la base bíblica, ¿verdad? Veamos lo que quiero compartirle. Entonces, solo veamos algunos versículos para que yo pueda, hermano, tratar de ponerle una base y que veamos que la palabra de Dios nos dice. Dice Levíticos 18:30: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, hermano, ellos traían una cultura del mundo, una cultura egipcia. Habían sido, hermano, 400 años de esclavitud,
habían pasado más o menos alrededor entre 6 y 7 generaciones, hermano, dentro de la cultura egipcia. O sea que los judíos, hermano, pocas veces escuchaban de Dios, de Jehová. Pocas veces escuchaban, hermano, del Dios verdadero. Escuchaban más de la idolatría, escuchaban más, hermano, de muchas cosas, pero escuchaban menos de esto. Cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Señor o el Padre se les revela, y Jesús también se les revela a ellos, los saca. Usted conoce la historia. Ellos venían con una mentalidad y con una contaminación de costumbres que tenían acceso a ellos en Egipto. Ellos habían, los niños, los muchachos, hermano, los abuelos, los tatarabuelos habían nacido en Egipto, porque eran 6, 7 generaciones, hermano, que habían ahí. Entonces eran pocos los que conocían. Había que transmitirles el mensaje, y sí se habían mantenido algunos. Pero entonces cuando el Señor los saca, hermano, les dice, no haciendo las costumbres que eran abominables para Dios. Entonces ahora veamos esto otro. ¿Qué acuerdos hay entonces con las tinieblas? ¿Por qué la iglesia entonces, conociendo que hay una verdad y que no podemos mezclarnos, por qué la iglesia entonces se mezcla con las cosas paganas? Entonces mire, hay algo aquí que dice 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, y qué comunión la luz con las tinieblas. Cuando agarramos este versículo, hermano, casi la mayoría lo hemos aplicado a una relación matrimonial, a una relación entre un hombre y una mujer. Lo hemos aplicado así, pero lo tenemos que aplicar a la iglesia, lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Entonces, hermano, cuando Pablo da este consejo a los corintios, ¿y por qué lo da en Corintios? Yo ya se lo he explicado, cómo vivían en Corintios, cómo era lo que había en ellos, hermano, y la contaminación en la cual Pablo llegó a poner un orden a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo se daba cuenta, hermano, de las mezclas que habían en medio de ellos. No solo de la iglesia, sino del pueblo de Dios, hermano, con otras cosas. Entonces Pablo viene y les dice, ¿por qué están unidos en yugo desigual con los que no creen lo mismo que ustedes creen? Que no adoran al mismo Dios que ustedes adoran, que andan en otras cosas. Y les comienza a decir, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Escucha, hermano, lo fuerte. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la iniquidad, que fue una potestad que botó a Luzbel del cielo, con la justicia divina de Dios? No tiene ninguna relación. Ese sería un yugo desigual, hermano, que mezcláramos lo pagano con lo de la iglesia. Ese es un yugo desigual. Mire, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Mire las comparaciones que Pablo le está haciendo a la iglesia y le está haciendo ver, hermano. Y eso es lo que yo le pregunto a usted hoy. Y yo espero que usted me ayude a transmitírselo a sus hijos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? Pero así repítamelo, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que estarse mezclando con Satanás? ¿Por qué la iglesia verdadera tiene que tener una unidad con lo satánico? No lo debe tener. No debe haber ningún tipo de relación. Mire, continúa Pablo y dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire cómo el Señor hace una diferencia, hermano, extraordinario en el pueblo de Dios con aquellos que no son un pueblo de Dios. Dios, escúcheme, habita en usted. Si usted ha elegido a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios habita en usted. Habita dentro de usted. Entonces no hay ninguna comunión por la cual podamos tener una relación con las cosas paganas.
No hay nada. No hay, hermano, es que pobrecitos los niños. Es que, no, mire, Satanás quiere engañar y sabe a los primeros que engaña a los niños. Entonces, si nosotros no les descubrimos una verdad primero a los adultos, ¿cómo se las podemos descubrir a los niños? Los adultos nos tienen que ayudar. Entonces continúa Pablo diciendo: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, hermano, Pablo, hermano, y el Señor en Levíticos, usted mira, donde nos da una advertencia de no mezclarnos, de no tener yugo desigual con ningún tipo cultural, con ningún tipo pagano, con ningún tipo satánico, con ningún tipo de incredulidad, hermano, en este tiempo. Y eso, hermano, ha creado algo. Hoy me sorprendía, fíjese la noticia. ¿Cuántos supieron de aquella clerk que no me acuerdo en qué parte de los Estados Unidos estaba? ¿En dónde? En Kentucky, bueno, ahí mero, donde dijo el hermano, que se oponía a los matrimonios homosexuales, ¿verdad? Resulta que ahora están sacando que el Papa la fue a visitar y le fue a decir que qué bueno que ella se había opuesto, que la felicitaba, a lo cual ella lo tomó como una bendición. Entonces, hermano, ¿en qué caemos? Se opone a algo, pero hace alianza con alguien. Entonces no estamos en nada. Entonces lo mismo es esto, o hermano, o nos oponemos o nos metemos entonces al fluir del mundo. Pero recuerde que usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo no tenemos mezclas. Usted y yo tenemos la sangre de Jesucristo dentro de nosotros, lavados y limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Somos aparte, somos algo diferente, somos algo distinto. Entonces, hermano, no puede haber ninguna mezcla. Nuestros hijos debemos de guardarlo, nuestros hijos debemos de cuidarle, hermano, la mente. Por eso es que usted, hermano, mire, yo se lo digo como consejo y espero que usted lo tome, y si no lo toma, la responsabilidad es suya. Pero no envíe a sus hijos para esa fecha. No los envíe, hermano. Deles purgante y que se le enfermen del estómago, pero no los envíe. Porque, hermano, para que no mienta, va y tenga que decir: mi hijo se enfermó, ¿verdad? Y porque usted le dio aceite de oliva con limón y sal, ¿verdad? Y les aflojó un poquito la cosa, así que no pueden ir. Pero, hermano, debemos nosotros estar seguros de que estamos protegiendo el alma y la mente de nuestros hijos. Porque le voy a ir mostrando por qué, hermano, y espero que no se me vayan a asustar con algunas fotos que voy a ir poniendo ahí, algunas cositas. No es nada malo. Entonces vamos a hablar de la importancia de la Iglesia de Cristo, ya que estamos cerca de la fecha en que se celebra lo llamado Halloween. Todos conocemos, hermano, la fiesta del Halloween, y muchos, hermano, hasta de pequeños participamos. Yo no sé, ¿alguna vez participó usted antes de venir a Cristo? Sí, levánteme la mano. Va, por lo menos, bueno, no estoy tan solo, ¿verdad? Pues sí, hermano, porque a mí lo que me interesaban eran los dulces. Y cuando no nos daban nada, lo interesante era ir a patearles el portón, tocarles el timbre, ¿verdad? Hasta que salieran, a agarrar huevos y tirárselos a las ventanas. Y la cosa era ir a hacer un relajo. Eso era lo que nos gustaba a nosotros. Entonces la mayoría de la gente participa en dicha fiesta solo por tradición, sin darse cuenta del peligro que corre, ya que ignoran su origen, su propósito y su significado. Entonces el Halloween, hermano, tiene un propósito y tiene un significado por el cual se lleva a cabo. No crean que es una noche, hermano, de celebración, sino tiene significados profundos, espirituales, terribles. Y los vamos a ir viendo. Dios nos advierte que debemos de cuidarnos de esta práctica abominable, porque es una práctica abominable realmente.
Levíticos 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ella. Entonces dice: guardad mi ordenanza. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces debemos de guardarlo. Aquí podemos ver que por qué la advertencia, ya que al participar en ello hay contaminación. O sea, cuando se participa de eso, ay hermano, pero ¿qué tiene ponerse un disfraz e ir a hacer esto? Un momento, escúcheme, pues ahí vamos a ir viendo. Hay gente que ignora todo lo que se expone entre ellos y por eso entra la destrucción. Ahora, ¿cómo entra la destrucción? Dice Oseas 4:11: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Cuando no conocemos algo, viene la destrucción sobre la casa, viene la destrucción sobre la persona, viene la destrucción sobre algo, porque hermano, estamos actuando en ignorancia y estamos, hermano, sin conocimiento. Por eso es que Satanás quiere que usted y yo siempre seamos ignorantes de la palabra, que seamos ignorantes, hermano, de las artimañas de Satanás. Por eso Pablo, hermano, siempre decía que debemos estar alertas y dijo: hermanos, no quiero que ignoréis. Entonces, hermano, la ignorancia de las cosas nos puede llevar a la destrucción, y la destrucción es la que Satanás quiere. Ahora, mire cómo utiliza Satanás esa arma de la destrucción. Mire cómo la utiliza. Satanás no te va a destruir. Escúchame bien. No te va a destruir, pero te va a contaminar. Y esa contaminación te va a llevar a darle la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, vas a quedar a merced de los enemigos que tienes tú y que tengo yo. Y entonces ellos iban a entrar para destruirte. Porque mientras tú y yo estemos bajo la protección, hermano, bajo la muralla de protección, bajo la barrera de protección del Señor, estamos a salvo. Toda vez haya una rajadura, toda vez se caiga, hermano, un pedazo de esa muralla, se le abra una grieta a esa muralla, entra un enemigo. Entonces, hermano, eso es lo que Satanás quiere, que no tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo, para que se abra una grieta, para que se abra una puerta y puedan penetrar. Pero si tú y yo, hermano, nos mantenemos firmes, con conocimiento, con mente fría para pensar lo que estamos haciendo, hermano, y con sentimientos duros, no va a pasar nada. Ahora, ¿por qué le digo con conocimiento y sentimientos? Porque, hermano, la lágrima de un niño nos puede convencer y nos puede doblar. A la papi, pero ¿por qué no? Déjame, si no tiene nada de malo. Vaya pues, pero no va a decir nada en la iglesia. Y eso, hermano, perdóneme, eso va a hacer que se abra una pequeña grieta en la muralla. Por eso es que yo estoy apelando a la conciencia y al alma y al corazón de ustedes, los adultos. Porque los niños, hermano, ellos se entristecen, porque es algo cultural. Pero bueno, avancemos. Entonces, una de las armas más poderosas que Satanás usa es la ignorancia, ¿verdad? Ya que lo que quiere Satanás es que ignoremos todas sus maquinaciones. Pero por eso, hermano, Dios nos ha dado, hermano, un arma de luz para destruir la ignorancia. Y esa arma, ¿cómo se llama? Conocimiento. Porque si no conocemos la verdad, vamos a seguir siendo ignorantes. Si no conocemos, hermano, algo, vamos a seguir siendo ignorantes del tema. No que seamos ignorantes, no me malinterprete,
sino que no podemos conocer las artimañas que Satanás está teniendo. Necesitamos conocerlas. Entonces, mire pues, ahí, y eso es algo que se mira tan inocente, pero hermano, tiene sus orígenes. ¿Qué es el Halloween? ¿Dónde es su origen? ¿Quién lo promueve? Esas son preguntas. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué significan los símbolos que utiliza? Entonces, hermano, esto, si usted y yo lo logramos entender o lo conocemos, no vamos a ignorar lo que Satanás está haciendo a través de una fiesta, a través de una celebración. Entonces necesitamos tener conocimiento qué es el Halloween, dónde tuvo su origen, quién lo promueve, cuál es su objetivo, qué significan los símbolos que utiliza. Necesitamos conocer eso para tener una base, hermano, por lo cual tenemos nosotros que explicarle a nuestros hijos, explicarle a aquellos, hermano, cuál es el origen y cuál es el objetivo del Halloween. No era, hermano, nada bueno. ¿Para qué? Entonces, mire, 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre algunos, gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si ignoramos algo, ¿quién tiene la ventaja? No, pero así, recio. Vaya, mire pues. O sea que si ignoramos algo, él tiene ventaja sobre nosotros. Pero si no ignoramos, nosotros tenemos ventaja sobre él, porque él no nos puede engañar. Él no puede engañarte porque tú conoces algo. Y eso que se dice maquinaciones quiere decir planes. O sea que Satanás siempre está planificando cómo engañarnos. Pero si tenemos conocimiento, no nos va a poder engañar, porque vamos a estar 1 o 2 o 3 pasos adelante de los planes que él tenga de destrucción para nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios escudriña todo, escucha todo y mira todo. Y hasta incluso, no crea, hasta incluso mira los planes que Satanás tiene en contra de nosotros. Y por eso es que nos advierte, y por eso es que nos dice. ¿Alguna vez a usted el Espíritu le ha hablado? Y tal vez usted pensaba hacer algo, hermano, y de repente usted dice: no lo voy a hacer. No, mejor no voy. No, mejor no voy a agarrar esto. No voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu le está hablando a su corazón. Entonces, si no lo escuchamos, puede ser que adelante nos esté esperando Don Sata. Entonces necesitamos, hermano, no ignorar. Necesitamos tener conocimiento. Necesitamos entender, hermano, que esta celebración no es una celebración santa, no es una celebración inocente, sino es algo, hermano, que tiene muchas cosas que ver. Entonces empezaremos a señalar que el 31 de octubre, cuando se celebra Halloween, es el día más satánico en el calendario pagano, disfrazado de día festivo, inocente y sano. Ahí, hermano, es donde comienza, hermano, todo esto. Pero ellos no crean que comienzan a preparar todo el 31. Los satanistas y todos comienzan desde, hermano, desde septiembre, desde antes de septiembre. Usted sabe que ayunan, hacen vigilia, son fieles seguidores de su Señor, hacen sacrificios, y vamos a ir viendo algunas cositas. Entonces, el origen de Halloween, tal vez usted ya lo ha escuchado, pero yo necesito repetírselo. Es la palabra contraída de All Hallows Evening, que significa la noche de todos los santos, o era, hermano, una contracción, ¿verdad? De eso. Entonces, junto se oía como Halloween, ¿verdad? Cuando hacen la contracción de All Hallows Evening, entonces hacen una contracción de Halloween y le ponen así en la traducción. Ahora, ¿por qué le hacen esa contracción así? Acuérdese que Halloween tuvo un origen inglés. O sea, al referirme a inglés me refiero en Inglaterra, me refiero a los celtas, me refiero a los irlandeses,
me refiero a Gales, me refiero a los reinos ahí donde el acento inglés, no sé si alguien, bueno, no está mi hija aquí, pero alguien me puede ayudar. ¿Quién puede hacer un acento así como de Inglaterra? ¿Ah? Nadie. A la puchica. Estoy aliviado con estos cipotes. Bueno, ¿alguien puede hablar así tipo inglés con ese acento? Ruth. ¿Quién dijo allá? Salem. Ven. Es que mi hija viera que ella como le hacía de burla bien porque le salía a ella ese acento, no sé cómo le hacía. No, es Daniela. Vaya a traérmela, ella sí se la encargo que me la vaya. No, a Daniela voy a traérmela. Se lo agradezco. Bueno, pero no le vine a hablar de acentos. Entonces ellos cuando pronunciaban la palabra, hermano, esa contracción, en lugar de decir All Hallows Evening, decían Halloween. O sea, todo contraído en ese acento, y ahí es donde le cambian, hermano, a esto, y por eso es que se oye esa palabra y ya le quedó. Ahora la traducimos al español, hermano, y Halloween decimos, ¿verdad? Y la traducimos más al español o más chapín, el Día de las Brujas. Pero hermano, quedó algo, ¿sabe por qué? Y hasta el Día de las Brujas, porque hermano, hasta disfrazamos brujas de buena gente. Sí, perdónenme, hermano, pensamos que las brujas son re buena gente. Bueno, ahí vamos a ir avanzando. Entonces tiene su origen ahí esa palabra. Ahora, el origen de esta celebración, por eso le decía, se remonta a unos 2000 años antes del cristianismo, antes de Cristo, en Inglaterra, con una tribu pagana llamada los celtas. Entonces ellos, hermano, tenían ciertas costumbres y tenían, hermano, ciertas cosas que veneraban a un dios. Entonces ahí se origina todo esto. Ese dios, hermano, ese dios era un dios de la muerte. No se asusta usted, ¿verdad? Bueno, y si se asusta tiene dos cosas, ¿verdad? Entonces estos tenían unos sacerdotes, los cuales se llamaban druidas, y vivían en cuevas y se dedicaban a la astrología, a la adivinación y a adorar al dios de la muerte llamado Samaín. Y ese Samaín no era otro y nadie más que Satanás. Entonces dice la Biblia que el que reina es la muerte, el diablo. Hebreos 2:14. El que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces el que tenía el reino antes de que el Señor Jesús bajara a las profundidades, y dice, y le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Hasta ese tiempo Satanás era el dios de la muerte. Hoy el Señor venció la muerte porque resucitó, y es el único que ha resucitado y venció a la muerte. Pero entonces esta tribu de los celtas adoraban a Samaín, que era Satanás, el dios de la muerte. Y eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy se continúa haciendo. Así que Samaín es Satanás. Samaín es el chamuco, el diablo, como le quieran llamar. El 31 de octubre es la fecha en que uno de los 4 grandes aquelarres, las 4 días de en medio del trimestre del calendario céltico, los aquelarres, se los voy a explicar aquí. Son, hermano, días o son temporadas en las cuales ellos sacrificaban y hacían cosas, los celtas. Entonces, los aquelarres, la palabra aquelarre es la unión de ayer. Larre literalmente se traduciría como, no se vaya a reír, como el prado del cabrón o del macho cabrío. Eso es lo que significa el aquelarre, que significa, hermano, un prado del macho cabrío
o el prado del cabrón. O sea, era un cabro grande, pero no era un cabro grande, sino era un hombre, hermano, y por eso más o menos usted puede ver la foto más o menos así le llamaban. Entonces, a este Dios y a esto, hermano, empezaba las temporadas, y habían 4 días o 4 estaciones del aquelarre. Una de ellas fue el nombre que se le dio a las reuniones nocturnas de las brujas para celebrarle a su dios Satanás. Entonces habían 4 reuniones ahí trimestrales. El primero de ellos iniciaba el 2 de febrero, o Loimbolic. Es el festival de la luz de la sabiduría y el conocimiento, de la luz de la curación, de la luz del fuego, también conocido en los países anglosajones como el día de la marmota. Por si usted no se acuerda, ¿verdad? Algo así como aquí en Estados Unidos hay cierto lugar donde sacan una marmota para ver cuánto más va a durar, y usted sabe la cosa. Donde festejaban a Brigitte, diosa pagana del fuego, patrona de la orfebrería, de la idolatría, de la poesía y de la sanación. Entonces los 4 festivales que se hacían cada 3 meses, el primero de ellos se llevaba a cabo el 2 de febrero. El otro, hermano, se llevaba a cabo, digamos, el segundo festival era en el primero de mayo, llamado Beltane. Era entre los brujos en el tiempo de la siembra. Este día los druidas realizaban ritos mágicos, según ellos, para estimular el crecimiento de los cultivos. O sea, desde ahí, mire, ya trastocaban los cultivos, ¿verdad? Ya los tocaban ahí. Entonces, ese era el segundo festival. El tercero era un festival de las cosechas en agosto. Y entonces en esas cosechas dice Lamas, el nombre cristiano que se utilizó de medio de significado mucho, que significa mucho pan, debido a que ese día se horneaban en hogazas de pan con los primeros granos cosechados como primicias, y se dejaban en los altares de los templos como ofrenda en honor del dios Sol. Lugia es el nombre irlandés del dios solar, celta, conocido como Leu en Gales y como Lugos en Francia. Ese era el tercer festival que hacían ellos, y todo siempre llevaba un sacrificio. El cuarto festival era en honor del dios de la muerte, Samaín, que era en octubre. En este mes de octubre, hermano, ¿qué era lo que celebraban? Mire, señalaba la llegada del invierno celebrándolo el 31 de octubre, así como el día de hoy. O sea que ese día del 31 celebraban, hermano, la llegada del invierno. Ahora, yo siempre me he preguntado, hermano, y hasta la fecha no tengo respuesta, pero me imagino que ese día 31 de octubre, si lo podemos lograr entender, puede ser un día en la eternidad, o un día, hermano, en el cual yo me imagino, no estoy seguro, no le puedo decir y no quiero decir herejías, pero me imagino puede ser un día de los cuales Satanás sufrió caída, fue desterrado. Por eso es que dicen, celebran el nacimiento o el cumpleaños de Satanás. Y la Biblia declara nada más donde dice, el día que fuiste creado, se crearon para ti muchas cosas, pero no fue creado como Satanás, sino fue creado como Luzbel, el lucero de la mañana. Entonces cuando él aparece como Satanás, hermano, me imagino, pienso yo, que puede ser una de las caídas que sufrió Satanás, si no es que la primera caída. Por eso tal vez es ese día tan importante. Ahora, veamos pues. Entonces el diablo, hermano, consiste en qué consistía la celebración al dios de la muerte, o a Samaín, o a Satanás. ¿En qué consistía todo esto? Mire, ya me quedan poquitos minutos y quiero tratar de avanzar a algún lugar. Donde el festival de los druidas, como ya dijimos, que eran sacerdotes y maestros de los celtas, creían que en esa noche, particularmente los espíritus de los muertos, regresaban a sus casas a visitar a los vivos. Y la linterna de la calabaza era una señal luminosa que les mostraba el camino a los espíritus. O sea que la gente tenía que poner una calabaza con una luz adentro, una candela. En ese tiempo metían la candela en la calabaza y la ponían en la entrada de la puerta, y eso creían ellos que era, digamos, la señal para que regresaran los muertos a su casa. Pero en realidad lo que regresaban eran espíritus inmundos, eran demonios los que llegaban ahí. Pero ellos, hermanos, se hacían pasar por los muertos
de la familia. Entonces engañaban a la familia. Y eso, hermano, se fue haciendo una tradición, porque después, entonces, al día siguiente comienzan a poner el Día de los Santos, el Día de los Muertos, etcétera, etcétera, que se hace una tradición también grande. Pero eso era más o menos lo que se celebraba ese día. Ahora veamos algo aquí. Si en este tiempo los vivos no tenían nada preparado para los espíritus, acarreaban para ellos toda clase de desgracias. O sea que si ellos no tenían comida, no tenían algo que ofrecerles, entonces acarreaban desgracias, maldiciones, y les hacían todo tipo de brujerías, de hechicerías, hermano, y de muchas cosas. Entonces veamos pues. Ese día los sacerdotes del dios de la muerte tenían que ofrecer un sacrificio que le agradara al dios de la muerte. ¿Y qué era lo que sacrificaban? Entonces, a este dios de la muerte, el sacrificio consistía en, de preferencia, una jovencita o un niño. Y si no se podía, entonces un animal. Pero entonces, hermano, llegaban estos sacerdotes, agarraban a una niña o a una señorita y se la arrancaban a los padres, o a un niño, se lo llevaban y lo sacrificaban. Bueno, no solo eso, un montón de cosas, pero lo sacrificaban, o un animal. Entonces solo así encontraban ellos. Ellos salían junto con las sacerdotisas o las brujas por todo el pueblo, casa por casa, pidiendo a los habitantes un treat, o sea, algo bueno para ellos, para que lo mataran y ofrecérselo al dios de la muerte. O sea que lo que ellos pedían era un animal bueno, un niño bueno o una señorita buena, que estuviera bien para sacrificarla. Eso era lo que hacían ellos. Ahora, en este tiempo, los sacrificios no se miran de esa manera. Hoy, hermanos, son dulces lo que dan, chocolates, etcétera, etcétera. No se mira porque le han puesto algo marcado. Pero atrás de todo eso hay una gran maquinaria de secuestros. Hay una gran maquinaria, hermano, de desapariciones. Hay una gran maquinaria, hermano, de muchas cosas que lo hacen eso en lo secreto. Ahora, si no se les daba el treat, ellos maldecían a esas personas con la muerte. Y de ahí es donde nace el término de trick or treat. O sea, si no me das algo, te hago un truco, una maldad, o te maldigo. Fíjese cómo iniciaba todo esto. Y nosotros, hermano, y le digo nosotros como cultura, eso es lo que, digamos, en mi país se decía dulces o dinero, ¿verdad? Se pedía, y si no, se les hacía una travesura. Pero digamos, en Estados Unidos siempre se ha mantenido eso, hermano, y hasta se promueve, pero realmente porque no tenemos el conocimiento. Pero teniendo el conocimiento, estamos viendo que cuando no se le daba a alguien, ellos maldecían, lanzaban una palabra de maldición sobre la casa, una palabra de maldición, y no eran cualquier persona, acuérdese, eran sacerdotisas, sacerdotes y brujas. Lanzaban esas maldiciones. Amén. Bueno, espero no estarlo aburriendo. El día 31 de octubre era día de maldición, no de gozo y de bendición. Ahora, ¿por qué era día de maldición y no de gozo ni de bendición? Ayúdeme, ¿por qué no era día de esos sacrificios? Déjeme ponerle esta pregunta. ¿Qué pasaría si llegaran a pedirle a Eunice para sacrificarla ese día? ¿Sería un día de gozo o de maldición? Entonces imagínense cómo estaba ese pueblo, o cómo estaban los pueblos, que ese día 31, hermano, había una zozobra, que qué momento llegaban a tocar, en qué momento le arrancaban a su niño de sus brazos, en qué momento, hermano, le arrancaban a su niña. Tal vez tenía usted su cabrito, hermano, su ovejita o algo, y se la llevaban. Bueno, un animal tal vez no dolía tanto como un hijo. Entonces, ese día
hermano, no era un día ni de gozo ni de bendición, sino era de maldición. Y hasta la fecha, hoy en día, muchos lo tienen puesto como un día de gozo, de alegría, de fiesta, especialmente en esta área de la bahía. Pero bueno, avancemos. Deme 2 minutos más. Para el pueblo era noche de muerte, pues las personas que no se atrevían a negarle el treat a los sacerdotes entregaban a sus hijos o animales para ser asesinados, los cuales los quemaban vivos en una hoguera esa noche. Ellos creían que así Samaín les daba su bendición a sus cosechas y que esto les traería buena suerte. Entonces a ellos los agarraban ahí, mire, y los quemaban, los ponían en una hoguera y los sacrificaban vivos. Al día siguiente, el día 1 de noviembre, era el día en que ellos celebraban la fiesta de las cosechas, las cuales se las presentaban a Samaín. Entonces quiere decir que ellos sacrificaban antes de empezar a cosechar. Ahora, todo esto, hermano, solo déjeme con esta termino, con esta diapositiva termino, y ya de ahí continuamos el otro miércoles. Quiero dejar al tiempo algunas 2 preguntas si hay. Halloween es una fiesta exigida por Satanás y promovida por sus adoradores en todo el mundo, entre los que se encuentran sectas satánicas, brujos, hechiceros, pues creen que tienen la oportunidad de aumentar sus poderes al traerle un sacrificio. Entonces, eso es lo que, mire hermano, lo que creen todos estos, que entre más sacrificio le ofrezcan a Satanás, más poder van a recibir. Por eso, hermano, es que hay algo ahí que los que promueven el Halloween, entonces, hermano, son las sectas, hermano, los brujos, los hechiceros, hermano, y todos los satánicos son los que promueven esta fiesta, pero no lo hacen tan abiertamente, sino lo hacen, hermano, como diríamos allá, solapadamente, para que se meta como una fiesta de gozo, como una fiesta de alegría. Así que las sectas que hasta practican el vampirismo, al derramar sangre, van a ir aumentando su poder y copian lo que el Señor Jesús dijo: el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero estos, hermanos, beben sangre humana, según ellos, para aumentar su poder. Entonces, hermano, nosotros debemos de cuidar, hermano, a nuestros niños. Las sectas practican el vampirismo, practican, hermano, el beber sangre humana. Entonces, Halloween, no crea que es una fiesta, hermano, santa, ni alegre. Si usted, hermano, y yo o nuestros hijos participan, puede haber contaminación. Y hasta incluso hay iglesias que en lugar de cambiarle, hermano, en lugar de ponerle Halloween, le han puesto otro nombre. ¿Cómo? Hallelujah Night, le dicen unos. Otros Harvest Festival. Entonces, mire, hermano, cómo se ha ido disfrazando. Bueno, ahí lo podemos dejar, hermano, porque realmente hay mucho que podemos platicar, pero por el tiempo. Quiere decir que esto, hermano, en muchos países, incluyendo el nuestro, los grupos, hermanos, satánicos usan esa noche para un culto especial dedicado a Satanás, y en muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfrenos en las llamadas misas negras. A estos niños, hermano, antes de sacrificarlos, los violan. Los violan, hermano, y después los descuartizan. Y es algo terrible. Por eso es que yo quiero, hermano, que usted y yo no ignoremos y no seamos partícipes de esto. Amén. El otro miércoles vamos a continuar con la segunda parte. Solo que el otro miércoles, hermano, va a estar un poco más cardíaco porque le voy a mostrar unas fotos. Amén. Así que
pues no se quede en casita, véngase, invite a alguien también. Ahora, dejemos el tiempo, nos despedimos de los hermanos del internet, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, amén, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, dice amén.